dijo, Recording is on. insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas en todas las escrituras, lo que de él decían. Lo que de él decían. Entonces, Jesús ahora les reveló a los primeros discípulos que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo sufrido y Cristo glorificado. Y luego, otra vez, comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde el libro de Génesis, y siguiendo por todos los profetas, en todas las escrituras, lo que de él decía. Muy bien. ¿Alguien podría poner en silencio el micrófono porque estamos escuchando mucho ruido aquí? Sí, hermanos, abajo donde está el micrófono le dan clic para silenciar el micrófono mientras el pastor explica y cuando vayan a participar lo activan nuevamente para mejor funcionamiento del audio. Sí, sí. Sí, eso sirve especialmente con los que tienen niños pequeños, con los niños gritando y llorando y peleando. Muy bien. Excelente. Entonces, hermanos, más tarde, aquella tarde, o sea, el mismo día, tenemos la tercera sección literaria de Lucas. Y aquí en Lucas 24, 44 a 47, Jesús ahora se les acercó, se les apareció al grupo de los discípulos que conocemos en los evangelios. Mira lo que, o sea, lo que dice. Jesús reveló a sí mismo como la misma clave interpretativa para entender el Antiguo Testamento a sus discípulos, que habían caminado con él por 3.5 años. Como pueden ver, la segunda versión es un poco más detallada. Vamos a leer lo que dice. Luego Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran no unas, sino las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Dios comprimió el entendimiento de todas las escrituras, comenzando desde Moisés a 3 versículos. Aquí tenemos la clave
para abrir el entendimiento nuestro de las Escrituras. ¿De qué son? Que el Cristo, es decir, que la segunda persona de la Santa Trinidad padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo soy profesor del Antiguo Testamento. Cada cosa que yo enseño en cualquier curso siempre está descomprimiendo estos 3 versículos. Punto. Entonces, lo que vamos a hacer, déjenme darles un ejemplo concreto. Aquí en 45, disculpa, 44, Jesús dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, de Mesías, en la ley mosaica, en los profetas, y cuando dice en los salmos. Y les pregunto algo que uno de mis profesores nos habían preguntado. ¿Ustedes han escuchado a un predicador diciendo Salmo 22 es un salmo mesiánico? Cuando uno dice que un salmo es mesiánico, implícitamente dice que hay unos salmos que no sean mesiánicos. Pero aquí Jesús dice que todos los salmos hablan de él. O sea, cada salmo es mesiánico. Distinguir entre salmos mesiánicos y salmos no mesiánicos es una distinción que no es bíblica. Jesús dice que todos los salmos, como toda la ley mosaica, como todos los profetas, hablan de él. Y otra vez, ¿de qué hablan? Que fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Muy bien. Pero hermanos, hay otro componente aquí que todo el Antiguo Testamento habló, que es, vean, que se predicara en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados se refieren ¿a qué? Al día de Pentecostés. ¿Verdad? Que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dios inauguró esa época hace 2000 años, 50 días después de la Pascua, de su resurrección. Entonces, Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento es tanto como su padecimiento y su glorificación y Pentecostés. Todo el Antiguo Testamento es de Pentecostés. Muy bien. Déjenme compartir con ustedes un ejemplo que yo vi en las Escrituras hace unos años. Yo estaba leyendo
el libro de Génesis y dice allá, well, déjenme preguntarles, en Génesis, les pregunto, ¿a dónde Dios creó a Adán? ¿Dentro o fuera del huerto del Edén? Pues piensen, ¿Dios creó a Adán dentro del huerto del Edén o lo creó afuera, y subsiguientemente lo colocó adentro? Ahora vamos a ver, al ver Génesis 2, digamos 7 a 9 y 15. ¿Todo el mundo puede ver la pantalla? Espero que sí. Sí, pastor, sí la observamos. Gracias. Excelente, gracias. Vamos aquí, versículo 8 de Génesis. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y luego puso allí al hombre que había formado. Lo formó y luego lo puso adentro. ¿Ven? Versículo 15. Para que nadie pasara por alto. Dios dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo lograra y lo cuidara. Hermanos, Dios creó a Adán afuera y subsiguientemente lo puso adentro. Si no parece claro, es un movimiento misionero. Uno puede decir que estoy leyendo demasiado en el texto, pero podríamos invertir como 2 o 3 sesiones elaborando sobre eso. Pero rápido, hermanos, rápidos, que estén conmigo, que vean Pentecostés a partir de Génesis 1:1. Dios habló con Adán. Adán fue una figura de carne y hueso. Adán no fue un mito, criatura mitológica. No. El género de Génesis demanda que leamos el texto como historia. Dios lo creó y luego lo puso en el huerto. Es un llamamiento misionero. Ahora, Dios habló con Adán, pero Dios no le escribió a Adán esta conversación. Dios esperó hasta que llamara a Moisés a la zarza ardiente, llamarle, y después de llamarle a él, la zarza ardiente, Moisés entonces comenzó a escribir los 5 sagrados libros de la Torá. Now, ¿por qué estoy desarrollando esto? Adán no quiso servir a su Señor por medio de ese pacto. Violó el pacto. Entonces, 2000 años antes de Cristo, Dios llamó a Abraham, Yitzhak y Jacob y las 12 tribus y comenzó a trabajar su obra redentora a través de su linaje. Para vincular lo que estoy diciendo, ¿ustedes recuerdan
donde Abraham nació, donde Jesús, donde Dios creó a Abraham, dentro o fuera de Canaán. Pues obviamente en Mesopotamia. Dios creó a Adán fuera del huerto del Edén, disculpa, no el Edén, sino el Canaán, porque el Canaán funciona como otro huerto que también fluía con la leche, la miel, etc. Entonces, cuando Adán violó el pacto, él fue exiliado, deportado, y él perdió el derecho y el privilegio para quedarse en el Edén. Entonces, 2000 años antes de Cristo, Dios creó a Abraham fuera del Canaán y luego lo ubicó adentro. Lo que Dios había hecho con Adán prefiguró lo que él había hecho con Abraham. Después de Abraham, tenemos Moisés y tenemos Sinaí. ¿Y qué pasó? Después de 430 años de crear a una nación en hasta más o menos 2 millones de personas. Después de crear a una nación, Dios, ¿qué hizo? Lo puso dentro del mismo huerto. Entonces, tenemos en la Torá 3 movimientos misioneros. Creó a Adán fuera de un huerto y luego lo puso adentro. Creó a Abraham fuera de Canaán y luego lo puso adentro. Lo que Dios había hecho con Adán y luego Abraham prefiguró lo que iba a hacer con la nación de Israel. Por ende, que Éxodo, vamos a versículo 6. Vean, Dios dice a Israel, mientras todavía estaban en el Sinaí, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios, lo que había hecho con Adán y luego Abraham, ahora Moisés está escribiendo la Torá, no para Abraham y no para Adán, o sea, escribió de ellos, pero está escribiendo la Torá para su generación, que su generación se identificara con Adán y Abraham. Ahora Dios está colocando a una nación en la misma tierra prometida. O sea, un huerto que se llamaba Canaán. O sea, lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que Pentecostés y la obra misionera no comenzó desde Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Primero Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento hablaba de qué? Que se predicara en su nombre. El arrepentimiento a todas las naciones, comenzando desde Moisés. Entonces, vean, hermanos, Israel, entre otros papeles, tuvo un papel misionero, intercediendo, viviendo para el Señor, que el Señor entonces se glorificara a través de su relación con este país. Todo el Antiguo Testamento es del sufrimiento de Jesús
y su exaltación. Y su exaltación también constó de misiones. Misiones. O sea, Jonás no fue el primer misionero de Israel. Adán, Abraham, la nación de Israel, todos tenían, entre otros papeles, el papel misionero. Muy bien, estamos comenzando nada más, meramente comenzando. Pero hay preguntas o comentarios a estas alturas, cualquiera de ustedes. No importa que sea mi acento, mi forma de pensar, ¿dónde estamos? Hermano. Pregunta, comentario. Pastor, hasta ahí, pues todo ha sido claro. Bueno, de mi parte ha sido claro, no tendría preguntas todavía. No sé si los demás hermanos. Muy bien, muy bien. Now, cada cosa que estoy diciendo voy a descomprimir dependiendo de cuántas décadas tengamos. Ok, pastor. Sí, sí, sí. Gracias. Amén. Amén, amén. ¿Otra vez? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay básicamente dos propósitos que tengo en cuanto a nuestro tiempo sagrado. ¿Ah? Primero, conocer la visión panorámica del Antiguo Testamento que Dios mismo enseña en el Nuevo Testamento. Puesto que el Nuevo Testamento enseña cómo acercarse, leer, hacer sentido e interpretar el Antiguo Testamento, vamos a aprender lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. ¿Alguien podría poner en silencio el micrófono? Que alguien, no sé, podrían chequear si están en silencio. Muy bien. Segundo, vamos a aprender a caminar a través del Antiguo Testamento a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Veremos muchos ejemplos para desarrollar las destrezas exegéticas, es decir, interpretativas o explicativas al respecto. Si ustedes quieren, Pastor Germán, hermano, y a María, porque tengo sus direcciones de correo electrónico, voy a enviarles una copia de un libro fácil de leer, pero muy, muy, muy bueno en cuanto a este tema. Y quiero decir también que lo que estoy compartiendo con ustedes no es de la manga, no es lo que estoy compartiendo con ustedes. Es más o menos un resumen de lo que mis profesores habían compartido conmigo hace más o menos 25 años. Muy bien. Ahora, ¿qué digo? Sí, en nuestro tiempo vamos a estudiar unos pasajes selectivos y o temas antiguos testamentarios a la luz de por lo menos las tres siguientes etapas que mis profesores me enseñaron. Primero, la audiencia o destinatario original, y luego cómo Dios pudo haber usado su revelación para subsiguientes generaciones. ¿Qué quiero decir? Cuando
Y luego, 2, el cumplimiento del pasaje encontrado en el Nuevo Testamento. Y 3, la aplicación o una aplicación responsable. Ahora, déjenme desarrollar estas 3 etapas. Mis profesores me enseñaron que cada vez que leemos un texto antiguo testamentario, necesitamos por lo menos 3 ópticas, 3 pares de gafas, 3 lentes. Primero, leemos el texto con la lupa, con el lente de la audiencia original. O sea, tú y yo necesitamos leer lo que Moisés escribió a su generación, viendo la palabra en su contexto, no en nuestro contexto del siglo, XXI. No. Estamos en sus sandalias, viendo el contexto, con su óptica. Luego, mis hermanos, tú y yo necesitamos leer cada pasaje antiguo testamentario con la óptica o a través de la óptica de Jesús y los apóstoles. Porque la palabra fue para Israel, pero también fue para Jesús. Jesús se encarnó, se identificó con el papel de Israel. Israel estuvo en el desierto 40 años. Luego Jesús estuvo en el desierto 40 días. ¿Ven? Jesús se identificó con el papel de Israel. Israel se fue de Egipto. Jesús se fue de Egipto. ¿Qué es eso? Jesús cumplió el papel de su nación que había fracasado terriblemente. Entonces, la primera óptica, leemos el Antiguo Testamento con la óptica de la audiencia original, luego con la óptica, a través de la óptica de Jesús y los apóstoles, luego nosotros leemos la palabra por medio de nuestra propia óptica. Entonces, la aplicación es la parte final. Para entender lo que la palabra, el intento original de Dios, no podemos comenzar en el Nuevo Testamento. Necesito comenzar en el Antiguo, como los apóstoles desarrollaron el texto. Luego, tú y yo leemos el texto y aplicamos el texto. Sí, pues mis profesores, un autor británico dijo hace muchos años, Kipling se llamaba. Kipling dijo que tenía a 6 amigos que le había enseñado todo. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Etcétera. Entonces, cuando leemos cualquier pasaje antiguo testamentario, necesitamos hacer estas 6 preguntas y contestarlas para ver el texto en su contexto original. Luego, cómo el Nuevo Testamento
pudo haber desarrollado este texto. Luego a mi vida, a su vida, etc. Muy bien. ¿Qué significaba vivir en pacto con Dios como el punto de referencia para cada aspecto de la vida? ¿Cuál fue el contexto original e histórico de cada pasaje estudiado? Como por ejemplo, las presiones internas y externas. ¿Cuál fue el contexto extra bíblico? ¿Qué habría leído Israel si hubiera existido un periódico? Entonces, cuanto más podamos entrar en su mundo, conociendo su cosmovisión, entonces vamos a poder apreciar cómo Dios escribió el pasaje para pastorearlos. Dos notas finales. Como parte de mi aprendizaje formal, viví y estudié la palabra de Dios en Israel. Aprendí a leer el antiguo hebreo y también a hablar el hebreo moderno, el cual he hablado con mis niños desde que estuvieron en el vientre de mami. Conocí toda la tierra prometida. Lo que Dios me enseñó allá transformó la manera en la que leo la sagrada palabra y también la de mis niños. Así que yo oro para que el modo en que les presento el contenido de este curso les ayude a sentir como si, en un sentido, también hubieran ido conmigo a la tierra prometida. Y finalmente, y aquí es una clave muy famosa, oro para que todo el contenido les impacte en 3 niveles: la mente, corazón y la mano o aplicación. O sea, primero, confrontar la mente. Luego, la mente obviamente es el portón al corazón y lo que se filtra por medio del corazón es lo que alcanza a las extremidades. La dirección de mis dedos es debido a lo que yo en la mente y en el corazón decido. Muy bien. Hermanos, otro punto donde podemos pausar por unos segundos. Por favor, algo para añadir. Pregunta, comentario, por favor. Hermano. Hola, pastor. Hola, hermano, por eso otra vez. Bueno, sí, bueno, a mí me llamó la atención y me gustó esa posición suya donde dice que todos los salmos deben ser interpretados a la luz del Mesías. Mesiánicamente. Siempre, sí, mesiánicamente. Yo he escuchado esa posición de que hay unos salmos mesiánicos porque de pronto se relacionan directamente con algunas palabras del Nuevo Testamento. Uh-huh. Pero otros salmos que de pronto sí tienen la relación, pero no directa, pues algunos dicen, bueno, no son salmos mesiánicos, Ajá. ven de otra manera. Entonces, esa posición que usted acaba de explicar, pues a mí me ha gustado y me ha llamado la atención, porque en realidad todo el Antiguo Testamento tiene el propósito de revelar al Mesías. Entonces, en ese sentido, pues no tendría como sentido ver un salmo mesiánico y un salmo no mesiánico. Me parece Aleluya. que es interesante, me parece que es interesante esa posición, pastor. Sí, mi hermano. Y otra vez, estoy compartiendo meramente lo que mis profesores habían compartido conmigo. Para que ustedes vean, soy presbiteriano y estoy ordenado en la iglesia presbiteriana en América. Y Okay. esa posición, pues, es la posición de Jesús. Yo meramente estoy leyendo lo que Dios ha puesto aquí hace 2000 años. Amén, pastor, amén. Amén. Sí. Otra Gracias. vez, hermanos, no dice
que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en una porción de la ley de Moisés, o en la mayoría de los profetas, o en la mayoría de los salmos. No. Y obviamente, mis hermanos, cuando él dice los salmos, Jesús tenía la versión hebrea de sus escrituras. Y ellos tenían 5 libros sapienciales, como tú y yo tenemos 5 libros sapienciales. Entonces, el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el rollo de Eclesiastés y el rollo de Cantares. Todos son tanto como él crucificado y resucitado que Isaías 53. Muy bien. Pastor Boris, ¿algo más, mi hermano, para añadir? Bueno, no, pastor, todavía no. En cuanto tenga alguna inquietud, pues la compartiré. Gracias. Muy bien, mi hermano. Es un placer estar con ustedes. Pastor Joey, Sí, hermano, ¿quién me llama? Germán Yepes. Oh, Germán. Sí, hermano. Debemos encontrar a Jesús en todos los libros. Todos los libros. En el libro de Jonás, en el libro de Nahum, en el libro de Esther. Ese debe ser nuestro trabajo como pastor. Así es, mi hermano. Es nuestra responsabilidad responsablemente ver a Jesucristo humillado y exaltado en cada pasaje que predicamos. Él es el tema central de la Biblia, Jesucristo. Muy bien, sí, sin que nos hagamos alegóricos. Amén, así es. Sí. O sea, Abraham tenía ojos marrones. La cruz fue marrón. ¿Ven? No. Muchos lo hacen. Y por ende la iglesia está en los problemas que está. Cerca de ustedes en Barranquilla, estuve allá hace un año. Y el pastor de la iglesia me dijo que ellos tienen una semana entera de la viuda, donde los pastores manipulan al pueblo a dar todo como la viuda. Está violando a la iglesia. Violando a la iglesia. ¿Por qué no tener una semana de Jesús? ¿Cuántos llegarían? Pero una semana, la viuda, para sobornar a Dios. No hay palabras. No hay. Uno de mis profesores, David Paulson, solía decir, ahora él está con el Señor. Escuchen cuidadosamente. Jesús no vino para ministrar, para morir y para resucitar con el fin de darnos lo que quisiéramos, sino, escuchen, para cambiar lo que quisiéramos. No vino para darnos lo que quisiéramos, sino para cambiar lo que quisiéramos. Si Dios nunca cambia nada en nuestra vida, ¿quién está sirviendo a quién? Si nuestro Dios nunca nos confronta, como muchos han dicho, entonces, ¿quién es realmente postrado ante quién? Si mi Dios siempre está de acuerdo conmigo, estoy en problemas serios. Seriosísimos.
Muy bien. ¿Algo más, mis hermanos? Sí, pastor. Sí, dale. Bueno, estamos de acuerdo en que debemos ver el Antiguo Testamento desde el punto de vista que revela al Cristo, Ajá. pero bueno, si hay un peligro de pronto de sutilmente alegorizar todo pasaje, diciendo que habla directamente de algún aspecto de Ujú. eso. ¿Cuál sería el principio o los principios para decir que un pasaje, identificarlo como un pasaje, en qué sentido me está hablando el Mesías, Excelente, excelente. y no alegorizarlo? Por eso es que Lutero quería encontrar a Jesús en todos lados, el Dios escondido. Entonces, Muy bien. ¿cómo no caer en ese peligro, verdad? Que puede ser sutil, crear una alegoría, ¿verdad? ¿Cuál Sí, sería, digamos, unos principios que ayuden a excelente. no caer? Hermano, primero, cuando hay un evento histórico en el Antiguo Testamento, a menudo este evento forma un patrón redentor. Déjenme compartir, Boris, déjenme compartir con ustedes un documento, y si necesito otro documento para que ustedes vean lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Ahora, déme añadir un comentario de Jay Adams. Jay Adams dijo, si uno entra a una sinagoga o un templo musulmán y predica el Antiguo Testamento y después todo el mundo le agradece diciendo, podrías regresar la próxima semana porque nos encantó. Jay Adams sugiere que el predicador cristiano probablemente fracasó. Porque si uno comienza en el Antiguo Testamento y termina en el Antiguo Testamento, él ha predicado lo que mis profesores llamaban un sermón rabínico. Un rabino comienza en el Antiguo y ¿dónde termina? Y el antiguo. 400 Wow. años antes de Cristo. Pero hay un rabino que se llama Pablo de Tarso. Terminó el Nuevo Testamento. Si uno comienza en el Antiguo Testamento y termina en el Antiguo Testamento, ha fracasado a Dios. El primer sermón que Dios predicó en el Nuevo Testamento fue en Lucas 4. Él habló sobre Isaías 61. Vamos allá. Oh, Boris, mira, vamos a necesitar 3 semanas para descomprimir esta pregunta. Pero vamos a Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de Dios. Hermanos, Jesús fue el primero para comenzar en el Antiguo, pero no dejar el sermón en el Antiguo. Él aplicó este pasaje a sí mismo, sin que fuera alegórico.
O sea, la redención que Isaías visionó, que él vio, tuvo su cumplimiento en la persona y obra de Jesús. Entonces, pasajes como Levítico 25, el año de jubileo, cada 50 años, las deudas canceladas. Colosenses, Dios, ¿qué hizo? Clavó, o sea, el papel de nuestras deudas, lo clavó a la cruz. ¿Qué significa esto en esta cultura? Cancelar la deuda. Entonces, ¿qué tenemos en Isaías? Una profecía, y Jesús se identificó. Dios, Jesús, él dijo que este pasaje era de mí. Era de mí. Pues, Boris, sí. Entonces, si comenzamos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y acabamos allá, no hemos nada que un rabino que rechace al Señor hace. Que un maestro de Islam hace. Muy bien. Hermano, sinceramente necesitamos como 2 semanas para realmente comenzar a desarrollar esta pregunta. Pero ahora les voy a dar un ejemplo y si genera demasiado preguntas, quizás otro. Ahora voy a compartir algo que había predicado hace, 15 años en Puerto Rico. Yo comencé un sermón sobre José, el hijo de Jacob, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Después de predicar el sermón, yo quería poner un techo nuevo testamentario encima de esta estructura antiguo testamentario. Y aquí es la manera que hice. Pero Boris y todos los demás, vean que estoy usando eventos históricos en el ministerio de José que prefiguraron el patrón redentor de Jesús. No estamos hablando del color de su túnica, por favor, de sus ojos, de su pelo, el color. No. Estamos hablando de eventos históricos que formaron un patrón. Y todas las escrituras lo hacen. Abraham fue a Egipto debido a un hambre. Luego, Faraón lo amaneció. Dios le salvó. Faraón le dio mucho dinero y salió un hombre rico. Lo que Dios hizo con Abraham fue el patrón histórico. ¿Para quién? Para Jacob. Jacob, hubo otra hambre. Jacob se fue a Egipto después de 430 años. Faraón persiguiendo al pueblo. Y luego todo el mundo dieron a ellos el chavo y salieron ricos. No es alegórico porque es un evento prefigurando a otro evento. Una obra de Dios en cuanto a Abraham tuvo su cumplimiento en cuanto a Moisés y su generación. Igual con Adán. Dios lo creó afuera, luego lo puso adentro. Dios creó a Abraham afuera de Adán y luego lo puso adentro. Y Israel igual. Entonces, se lo dije para prepararlos para lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Ya. Capítulo 37 de Génesis. Tal y como los hermanos de José
estaban celosos de él porque José tenía una relación especial con el papi Jacob. Los hermanos y líderes de Israel estaban celosos de Jesús porque él también tenía una relación especial con el papi o el Abba celestial. ¿Eh? Mientras más los hermanos crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jacob y José, se ponían. Vamos a apagar los micrófonos para poder escuchar bien. Pastor Germán, ¿podrías apagar el micrófono? Abajo donde está el micrófono, le da clic ahí y se bloquea el micrófono. Abajo, donde está el micrófono. Clic en la pantalla y él le sale. Sigo. Hay que continuar, sí, continuar. Sí. Mientras más los hermanos crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jacob y José, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia José. También mientras más los hermanos y líderes de Israel crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jesús y su papi, en hebreo, Abba, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia Jesús. Tal y como José soñó que sus hermanos se postrarían ante él en sus sueños, Filipenses 2:1-11 dice que los hermanos y líderes de Israel y cada persona entre nosotros un día nos postraremos ante Jesús. Se postraron ante José, nosotros nos postraremos ante Jesús. Tal y como Jacob envió a Jesús, tal y como Jacob envió a José a sus hermanos para saber lo que estaban haciendo con sus rebaños, el Padre Celestial envió a Jesús a sus hermanos y líderes de Israel para saber lo que estaban haciendo con sus rebaños. Tal y como los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo, los líderes, los hermanos de Israel también conspiraron contra Jesús para matarlo. ¿Ven? Eventos históricos. Tal y como los hermanos de José lo pusieron en una cisterna para saber qué será de sus sueños, los hermanos de Jesús lo pusieron en una tumba para ver qué será de sus sueños, o sea, de sus profecías de resucitar entre los muertos. Tal y como Rubén trataba de salvar a José de la conspiración de sus hermanos, pero ellos eclipsaron, humanamente hablando, su plan. Pilato trató de salvar a Jesús de la conspiración de sus hermanos, pero ellos también, otra vez, humanamente hablando, eclipsaron su plan. Tal y como los hermanos vendieron a José por 20 piezas de plata a los gentiles, los hermanos y líderes de Israel también vendieron a Jesús por 30
piezas y luego lo entregaron a los gentiles. Tal y como los hermanos quitaron a José su túnica, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Tal y como Rubén temía a sus hermanos más que a Dios y por eso se unió silenciosamente a la conspiración contra José por no decir nada a Jacob, Pilato también temía a los hermanos de Cristo más que a Dios y por eso se unió a la conspiración contra Jesús. Boris, eso comienza a arrojar la luz sobre la diferencia entre la alegoría por un lado y una prefiguración bíblica que tiene su raíz en una comparación de dos patrones redentores. Sigo. Sí, señor. Muy bien. Señor. Muy bien. José disfruta la vida exaltada. Atención con eso. El alaba. Hermano, no hay manera de notar Atención. todos los en general. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar pronto. José disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Ok, ya. Gracias. Luego Jesús disfruta, ¿verdad?, la vida exaltada con su padre en el cielo. Luego tenemos la humillación de José porque se descendió a Egipto. Y luego tengo la humillación de Jesús, se descendió a este planeta. Luego Faraón le exaltó a su diestra. Luego el Abba celestial le exaltó a Jesús a su diestra. José entonces disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Luego Job igual. Oh, disculpa, voy abajo. José disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Luego la humillación, se descendió a Egipto. Estoy a la izquierda. Y luego Faraón le exaltó a su diestra. Tenemos algo similar en cuanto a Job. Job disfrutó la vida exaltada, luego su periodo de la humillación, y luego Dios le exaltó, well, no a su diestra, pero le exaltó por darle lo que le dio. Luego, Jesús disfrutó la vida exaltada con su Padre Celestial. Luego la humillación, se descendió a este planeta. Y luego el Padre de Jesús le exaltó a su diestra. Muy bien. Bueno, para terminar, tal parece que José ya para su adolescencia había dejado que el favoritismo de su padre le llegara a su cabeza en vez de hacerlo más humilde, juzgando por la manera en que Jacob y sus hijos le regañaron por la interpretación de su primer sueño. Parece que José no lo había descrito de la manera más humilde. Aquí estoy. En lugar de atenuar el favoritismo de su padre, José, sabiendo muy bien que se sentían
ofendidos por el primer sueño, les contó el segundo. O sea, le añadió la leña al fuego, ¿verdad? Entonces, José, sabiendo muy bien que se sentían ofendidos por el primer sueño, les contó el segundo. Podemos decir que José pudo haber temido a sus hermanos lo suficiente para querer que ellos le estimaran más que a Jesús, el que estaba por venir. ¿Qué quiero decir? En algún punto, antes de que los hermanos de José se presentaran ante él en Egipto, 22 años después, es evidente que Dios había reorientado a José completamente. Por favor, estoy cansado. Es decir, el Espíritu Santo había utilizado lo que Jacob le había enseñado sobre la promesa de sus padres para convencerlo de que la vida no se trataba de su propia exaltación, humillación y exaltación subsiguiente. Un segundo. היי אני לא יכול לדבר עכשיו, אני מלמד, תדבר עם אמא, בסדר? תודה, תתקשר אל אמא. Disculpen, fue mi hijo. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Es decir, el Espíritu Santo había utilizado lo que Jacob le había enseñado sobre la promesa a sus padres para convencerlo de que la vida no se trataba de su propia exaltación, humillación y exaltación subsiguiente, sino que se trataba de la exaltación, humillación y la exaltación subsiguiente de Jesús, el que habría de venir. Por otro lado, si José hubiera permitido que la traición de sus hermanos hubiera sido más importante, más pesado que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y su padre, su temor idolátrico a ellos, revestido del deseo de venganza, y era llevado a ejecutarlos. Supongamos por un minuto que José hubiera querido ejecutar a Judá por haber sugerido que él venderlo para obtener ganancia era mejor que matarlo. ¿Ven cómo esto pudo haber sido una buena jugada en las manos del adversario? Porque en Génesis, capítulo 49, a 8 a 10, Jacob profetizó que Judá heredaría el cetro. Entonces, José hubiera matado a Judá, había cumplido el deseo de Satanás de cortar ese linaje mesiánico. Muy bien. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Muy bien. Ahora, para terminar, justo antes de que muriera Jacob, él, inspirado por el Señor, profetizó que Dios había elegido a Judá para preservar la línea mesiánica. Si el deseo de José de preservar su sentido de honor hubiera sido mayor que lo que Dios quería hacer por medio de él, hubiera temido más a Judá que a Dios y hubiera mutilado a aquel
en quien Dios había confiado el cetro de Mesías. No obstante, aleluya, José no lo ejecutó porque Dios había dado a José la gracia de ver que el Señor utilizaría los pecados de Judá contra él para preservar la línea mesiánica en vez de destruirla. José fue capaz de temer al que estaba por venir más que a sus hermanos porque pudo ver que Dios le había exaltado para que él pudiera exaltar a Mesías. Por medio de proteger a esa línea en vez de cortarla. Por lo tanto, les perdonó y utilizó la autoridad dada por Dios para protegerlos hasta su último respiro. Glorioso. Poco antes de morir, Jacob dijo: José, pon tu mano en mi muslo. Pon tu mano en mi muslo. ¿Por qué? El muslo, bueno, ¿sabe qué? Son las 7:30 y vamos a terminar aquí. Obviamente yo podría seguir. Pero, Boris, este es un ejemplo, mi hermano, de comparar y contrastar eventos antiguotestamentarios que prefiguraron un patrón redentor de eventos históricos del Nuevo Testamento. Sin que seamos alegóricos. ¿Preguntas, Boris, en cuanto a retroalimentación? Bueno, me ayuda a Mala señal. Trata otra vez. de comparar los eventos No escucho nada. de Trata otra vez, hermano. Ay, Hermano Boris, si tiene un abanico cerca, debería apagarlo. Sí, gracias. y el pastor Germán, que apague el micrófono. Sí, parece que es problema de señal. Aló. ok, ¿está mejor ahora? Espero que sí. Pastor Boris, ¿podrías repetir lo que habías tratado de decir, mi hermano? ¿Sí me escuchas, pastor? Sí, ahora escucho muy bien. Ok, gracias, pastor, por la explicación. Me alegra su explicación porque sé que ayuda un poco más a la parte de la interpretación. Siempre existe el peligro de ir del antiguo al nuevo sin caer en la alegoría. Entonces, lo que usted me acaba de explicar, de empezar el evento en el antiguo y terminarlo en el nuevo, en el cumplimiento, comparando los eventos, me parece muy bien. Me ha ayudado bastante digamos, a complementar esa enseñanza sobre la interpretación. Entonces, gracias, pastor, por responder a mi pregunta y creo que estuvo muy bien. Sí. Pastor Boris, ¿podrías, mi hermano, leer como 2 o 3 párrafos de otro ejemplo de uno de mis pastores, solo para darte algo aún más concreto? ¿Podrías leer, mi hermano? Sí, dígame.
Sí, déjame engrandecer las palabras un poco más. Las que están en pantalla. Sí, mi hermano, es para ustedes. Es Ok, otro ejemplo para que ustedes no salgan pensando, hey, Fitzpatrick es alegórico. No, 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 no. Sigue, mi hermano. lo puede bajar un poco para ver el título. Ahí no veo el título. No, aquí es suficiente. Ah, bueno, aquí dice, ya leo. Sí, por favor. Dice, llama la atención que el mismo Antiguo Testamento concluya recordando a Elías y proclamando que regresaría. Malaquías 4 del 5 al 6. Los autores del Nuevo Testamento también recurrieron mucho a los relatos de Elías y Eliseo. Mateo ofrece un buen ejemplo de cómo los autores del Nuevo Testamento desarrollaron estos materiales. Muy bien, un poco más, mi hermano, porque vamos a poder continuar con este ejemplo la próxima semana. Ma- Mateo, sigue, hermano. Mateo establece paralelismos literarios entre las vidas de Elías y Eliseo y las vidas de Juan el Bautista y Jesús. Presenta a Juan como el cumplimiento de la profecía de Malaquías de que Elías regresaría, Malaquías 4:5, y presenta a Jesús como el nuevo Eliseo. Los judíos del tiempo de Jesús, al parecer, esperaban que Elías apareciera literal y físicamente salido de la tumba. Por ello, cuando a Juan el Bautista le preguntaron si era Elías, replicó, no lo soy, Juan 1:21. Por lo menos al comienzo de su ministerio, Juan el Bautista no parece haber estado consciente de que estaba desempeñando el papel de el esperado Elías. Por otro lado, Jesús describió a Juan como el Elías que había de venir. Y Mateo hace todo lo que puede para demostrar cómo así era. Muy bien, y ahora leo un poco y luego usted. A Elías se lo conocía por su manera peculiar de vestir. Cuando Ocosías envió mensajeros para preguntar acerca de Baal Zevuv, el dios de Ecrón, o sea, de los filisteos, sus mensajeros encontraron una misteriosa figura que los envió de regreso al rey. Cuando el rey preguntó a los mensajeros qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro, los mensajeros respondieron, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cinta. ¿Podría seguir aquí, mi hermano? El rey supo de inmediato por esta descripción más bien escasa que sus mensajeros habían encontrado a Elías. Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, Mateo lo presenta diciendo, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, Mateo 3:4. Esta peculiaridad de vestimentaria a la memoria de Elías. Entonces, no tenemos algo alegórico porque son dos figuras históricas y su manera de vestir, y aún Jesús los vinculó. ¿Ves? Muy bien, poco más. Tanto Elías como Juan el Bautista se encontraron con un poder político hostil durante toda su vida. En particular, el principal antagonista para ambos fue una mujer que quería quitarles la vida. Para Elías fue Jezabel. Para Juan fue Herodías. ¿Ven? Herodías, sí. Gracias. Lee. Su español está mucho mejor. Sigue, pastor. Tanto Elías como Juan el Bautista ungieron a sus sucesores en el río Jordán. Muy bien. Eliseo había acompañado a Elías al Jordán y pidió que una doble porción del espíritu de Elías descansara también sobre él. Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu de Dios descendía sobre el Hijo de Dios. Elías fue el predecesor de Eliseo, al igual que Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Lucas también menciona este tema cuando se le predijo a su padre Zacarías el nacimiento de Juan Bautista. El ángel Gabriel
dijo que Juan iría primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, y que Juan cumpliría la misión que Malaquías le le asignó a Elías, que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Lucas 1:17 y Malaquías 4:6. No hay quizá ninguna sección del Antiguo Testamento que abunde tanto en milagros como el relato de Eliseo. Poco más y luego vamos a terminar, mi hermano. Habiendo recibido, Leo el 4. sí, aquí, habiendo recibido, Habiendo recibido Eliseo por doble partida el espíritu que tanto anhelaba, Dios demostró el poder que había entregado al profeta y dio fe del mensaje que proclamó por medio de milagros que acompañaron el ministerio de Eliseo. De igual modo, abundan los milagros cuando Dios mismo da testimonio del ministerio de su propio Hijo. Hebreos 2. La aparición de Elías se suponía que inauguraba ese gran y terrible día del Señor, el día en que Dios juzgaría a los malos y protegería y preservaría a su pueblo. Mientras Juan estaba en prisión, oyó que Jesús estaba predicando y enseñando en Galilea. Por ello, Juan envió mensajeros para que preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo dice que Jesús respondió a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Esta lista es en gran parte una enumeración de los milagros de Eliseo. Eliseo había devuelto la vista al ciego, sanado la lepra, devuelto al muerto a la vida y llevando las buenas nuevas al desposeído. Esta lista combina los milagros de Eliseo con los del siervo prometido del Señor. Jesús le estaba en efecto diciendo a Juan: ha venido el sucesor de Elías, soy el que está esperando. muy bien. Vamos a terminar aquí, pero es otro caso para más o menos arrojar luz al primer caso. Son eventos históricos y Jesús, sin alegorizar, está diciendo que el patrón entre Elías y Eliseo prefiguró el patrón redentor entre Juan el Bautista y él mismo, y sí mismo. Muy bien. Pues más de hora y media pasó y vamos a terminar aquí. Muy bien. Preguntas o comentarios finales, Boris, obviamente, como estás liderando el grupo, algo más para añadir antes de que cerremos en oración. Pastor Boris, quiero hacer un aporte. Por favor, hermano. ¿Con quién habla? Walter Consuegra. Walter. ¿Cómo está, Walter? Muy bien, mi hermano. Como lo que estamos, la perspectiva que estudiamos es a Jesús o a Cristo en el Antiguo Testamento. Yo observo de esta lección de la tarde de hoy un paralelismo sistemático histórico entre los hechos del Antiguo Testamento y los episodios observados en el Nuevo Testamento. Es decir, que a la sombra del Jesús prometido, vemos cómo ese paralelismo se hace evidente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manera que la Escritura debe entenderse como un solo libro temático inefable y que por tanto la interpretación debe hacerse en ese mismo sentido. Muy bien. Gracias. Hermano, es obvio que no has aprendido todo eso esta noche. Tienes un buen trasfondo y me has ayudado a poner en mejores palabras lo que estaba tratando de compartir con ustedes. Muy bien, hermano. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien.
Entonces, Boris, anuncios, hermano, algo así. Si ustedes necesitan hablar, voy a entender, pero si ustedes quieren, podemos continuar sábado por la noche, como Pastor Germán me había indicado. Pastor Germán, Pastor Germán, no sé si se desconectó. No sé. Sí. Ah, Quedamos pendientes para el próximo sábado. 5 en punto de la tarde. 5 en punto de la tarde, tiempo de Bogotá. Sí, señor. Muy bien, entonces a las 6 tiempo mismo en Filadelfia. Muy bien. Excelente. Si pudiera hacer una sugerencia, Pastor Boris. Boris, una sugerencia, hermano. Dígame, hermano Walter. Sí, como es el día sábado, pues tenemos varias programaciones, ¿no? No sé si sea posible que el expositor muy gentilmente y bajo la consideración de todos los hermanos que estamos allí estudiando junto con él, que lo hiciéramos no a las 5, sino a las 4 de la tarde, cosa de que pudiéramos reorganizarnos con los otros horarios subsiguientes. No sé qué dice el Pastor Germán, y también sería dependiendo de la disponibilidad del Pastor Joe. Soy más flexible. Yo quiero Okay. servirles según su horario más conveniente. Estoy aquí para servirles. Y los lunes como hoy no se puede, pastores. Pastor Germán, ¿qué dice? No sé. Bueno, yo sugiero entonces que como el Pastor Germán ha creado un grupo de WhatsApp, que en el grupo de WhatsApp pues se organice el horario con los pastores que están en el grupo y después el Pastor Germán converse con el Pastor Joe y coordine. Amén. Así es. ¿Qué parece, Pastor? De acuerdo. Muy bien. Si ustedes tienen hambre, ustedes tienen el blanco de mi corazón. Y yo haré lo que necesite para acomodarles. Es una cuestión de deseo y hambre. Si ustedes lo tienen mi corazón.